Estimados estudiantes, en este video, y olvidé mencionarlo antes, vamos a revisar los voltajes eh, entre líneas o voltaje fase-fase. Voy a medir, por ejemplo, aquí tengo, ya quité los neutros. En este experimento no voy a medir entre fase y neutro, sino que voy a medir entre fases. Por ejemplo, una combinación la fase 1 con la fase 2. Ahí tengo la primera combinación. Otra combinación va a ser la fase 1 con la fase 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a colocar también aquí un puente para que mi voltaje 2 sea el voltaje 1 versus el voltaje 3. Voy a colocar aquí el rojo. Si voy a poner aquí que voy a medir voltaje 1 respecto al voltaje 3. Entonces saco el azul y lo llevo hacia allá. Entonces tengo voltaje 1 versus voltaje 2 y aquí voltaje 1 versus voltaje 3. Y me queda la última combinación que es voltaje 3 versus voltaje 2. Entonces voy a hacer un puente aquí entre ese cablecito y ese con el color azul. Aquí, por ejemplo, ahí tengo entrando el voltaje 3 y acá versus el voltaje 2, que es el de color gris. Y ahí está voltaje 3 versus voltaje 2, o la diferencia entre voltaje 3 y voltaje 2. Y entonces ahí tengo mis mediciones. Me interesa saber ahora cuál es la diferencia. Vamos a ver todos los detalles. Vamos a ver todos los detalles que tienen estos voltajes entre ellos. Enciendo la fuente. Primero vamos a verlo respecto a los voltajes RMS. Entonces, en el medidor 1, no es que este sea el voltaje 1, este es el voltaje 1, la fase 1 respecto de la fase 2, o un voltaje entre línea 1 y línea 2, 380 volts aproximadamente. Y este E2 viene a representar ese que está ahí, sería el voltaje 1 respecto al voltaje 3, o línea 1 versus línea 3, y el voltaje 3 es la línea 3 versus la línea 2. Entonces los voltajes de línea claramente son mayores, voltaje línea-línea, son mayores a los voltajes fase neutro que habíamos visto antes. Los voltajes fase neutro llegaban solamente a los 220 volts, mientras que estos llegan hasta los 380 volts y un poquito más. Ahora veamos cómo se ve el osciloscopio. Delante habíamos dejado el E1 con 100 volts por división. Pero ahora, si ustedes lo piensan, el voltaje RMS era de 380 volts. El puro voltaje RMS. Y si recuerdan ustedes, el voltaje RMS respecto al voltaje peak dependía de un factor que era raíz de 2. Entonces, si yo tengo 380 volts y lo multiplico por raíz de 2, voy a tener que mi voltaje peak va a estar en el orden de los 537 volts. Eso quiere decir que 100 volts por división, 1, 2, 3, 4, 400 volts, mi señal va a quedar fuera del rango de resolución. De esta resolución, el rango de la escala. Si yo le doy encender aquí esto, ya tengo problemas. ¿Ya? No se me ven completamente los voltajes. Entonces, ninguno, y por acá, ninguno. Voy a cambiar esto, entonces, E1, voy a ponerle 200 volts por división. Entonces aquí tengo, si tengo 4, van a ser un voltaje máximo de 800 volts que voy a visualizar, y los 530 y algo van a estar bien. Voy a partir con eso nomás, para que vean la diferencia. Se ve también una onda sinusoidal, y aquí la referencia sería el voltaje 1, por eso es que se está partiendo aquí en 0. Voy a activar la segunda. Y esta 200 volts por división también. Actualizo. Y ahora se ve que la señal no está tan desfasada como la anterior. Pero sí hay un desfase entre la segunda señal. Recuerden que estas son señales de voltaje entre fases.
Por lo tanto, no se esperaría el mismo comportamiento que los voltajes anteriores de 120 volts desfasados entre ellos. Si yo enciendo esta, no, de hecho estaba apagado, era este que cambiar a 200 volts por división. Y ahí se ve la señal. Entonces, hay un desfase entre cada una de ellas que es más fácilmente visualizable aquí. Vamos a ver si puedo actualizar. Ahí quedó más centrada esta. Entonces podemos analizar ahí cuál es el desfase entre ellas. Entonces esta debe estar en 20 milisegundos. Claro, 19,99 como la otra. Y esta está desfasada hacia acá en 16,68. Hay que ver la diferencia. 20 menos 16,68 y puede que esté un poco corrido a la izquierda, pero son 3,32 milisegundos. Si eso yo lo transformo a grados, 3,32 por 360 dividido en 20 milisegundos me da 59,76 grados de diferencia entre ese voltaje y ese. Y si ustedes pueden ver los espacios entre ese y ese, son los mismos espacios que hay acá. Entonces este está aquí a 23,35. 20 menos 23,35 te da un tiempo muy parecido a los 3,32 que están ahí. Estos son 3,35 de diferencia y aquí 3,32, entonces se repite eso. Si veo la diferencia que hay entre ese y ese y ese, aquí tengo 23,35 y acá tengo 26,75, 26,70, también tengo una diferencia ahí de 3,35 milisegundos entre ese punto y ese. Entonces, ustedes pueden ver que hay una suerte de desfase de 60 grados entre los voltajes trifásicos. Ya. Lo importante aquí, chicos, aparte del análisis en micro del porqué de la diferencia de tensión que hay entre ellos, es más bien el tema de las cargas. Si vamos al apunte, podemos ver que hay tres tipos de formas en las cuales se conecta la carga. La configuración básica, perdón, ahí está la configuración trifásica en estrella y la configuración trifásica en triángulo. Y cada una de esas configuraciones tiene un distinto nivel de voltaje que llega a la carga. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces voy a partir por... No, tengo que apagar. Bueno, ahí sí. Voy a partir por conectar todo esto entre fase y neutro. Vamos a probar primero la carga en estrella. Entonces vamos a colocar el voltímetro cada fase a una entrada al voltímetro y el otro, el neutro, es el común. Ya, ahí tenemos esto conectado. Voy a traer una carga. Las cargas están por aquí. Una carga, vamos a pasar fácil, una carga resistiva. Y las cargas resistivas tienen una parte de arriba y una parte de abajo. ¿Ya? Entonces voy a hacer un esquema bien sencillo sobre cómo voy a tratar de llevarme el monitor de la carga. Solamente para que lo vean.
Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible por acá. Y ahora sí estoy más ubicado con mi pantalla. Ya, entonces voy a comenzar con las fuentes trifásicas. Las fuentes trifásicas, o la fuente trifásica está compuesta por tres fuentes monofásicas, así como hablamos en el primer video. 1, 2, 3. Estas fuentes tienen un tema común aquí, que es, y de hecho las voy a dibujar de color diferente, para que se vea que son diferentes. Para que se vea que son diferentes. Esa la vamos a dejar como primera fase. La otra fase la vamos a dejar de color, este color, ¿ya? Por ningún motivo aparente, este color mejor, un color medio plateado, o el dorado mejor. Fase 2 y este celeste como fase 3. ¿Ok? Ya vimos el detalle de cada una de ellas y las tres fases comparten lo que se denomina un neutro común. Y este neutro lo vamos a colocar en el otro extremo de la fuente. ¿Ya? ¿Se acuerdan de un circuito básico? Un circuito básico era así. Una fuente monofásica. Tenía una fase y por acá un neutro. Entonces, por acá está la zona del neutro de cada una de las fuentes trifásicas. ¿Ya? Entonces, no hemos perdido esa lógica de conexión. El retorno está por acá. Mientras que el conductor activo, por ejemplo, del primero, se va hacia allá, el otro está listo y dispuesto para alimentar también una carga por este lado, y el celeste también. O sea, cada una de estas se le llama, no sé, fase S, fase R, perdón, fase S y fase T. ¿Y la carga cómo es? La carga es así. Es una carga que se conecta, que tiene un extremo y otro extremo. Un extremo que generalmente se usa para alimentarla y otro para el retorno. Uno para alimentar y otro para el retorno. Uno para alimentar y otro para el retorno. No lo voy a dibujar exactamente así, porque está un poco enredado, sino que lo voy a dibujar de una forma diferente. Voy a hacerlo consecuente a los colores que tengo aquí. Entonces ahí tengo un terminal y esta carga va a ser del tipo resistiva. Y ahí tengo el otro terminal. Y la otra, un terminal que es el mismo color. Un terminal y ahí tengo el otro terminal. Recuerden que uno es de alimentación y el otro es retorno. Alimentación, retorno. Y por último, la fase T, o la carga que va a conectar a la fase T, terminal de alimentación, terminal de retorno. Entonces, ¿qué dice el esquema en estrella? Dice que todos los terminales de retorno se conectan en un punto común y ese punto común va al neutro. Neutro, que está acá, por si acaso. ¿Ya? Primero voy a conectar los puntos comunes. Voy a usar un cable blanco, voy a ser consecuente con eso. Y todos estos puntos de retorno los voy a conectar entre ellos. Y voy a llegar con ellos al neutro. Listo, ahí tengo. Como este lo puedo conectar aquí, total, están puenteados entre ellos. La fase, voy a colocar las fases alimentando a cada una de ellas. De hecho la embarré porque los colores tendría que haberlos puesto el rojo al final. Siempre hay una solución. Ahí está. Y ahí está. Eso me va a permitir
no cruzarme con los cables ahora cuando hago la conexión. Entonces el R dijimos que iba a ir a este carga rojita, la S, finalmente la T, a esa carga B. ¿Vale? Entonces le podemos poner valores a esto, podemos ir a hacer un par de cálculos y verificarlos luego con... Por ejemplo, pues, consideremos que todas estas cargas son de 1100 ohms. Y cada una de ellas está alimentada desde una fase diferente. Ahora vamos a hacer esto al esquema acá. Y lo más importante para ver cómo se comportan las corrientes es instalar instrumentos de medición entre medio. De hecho, lo vamos a colocar enseguida, cosa que no queden ahí, porque son los mismos colores que tenía. Aquí está la entrada en perímetro, aquí está la salida en perímetro. Y ahora voy a conectar. Ya, y faltan los voltímetros. Y los voltímetros, tal como los conecté ya, están midiendo respecto a cada fase y al neutro. Entonces, como si tuviera los voltímetros así. Yo le llamo, se le llaman E1 en el programa. Se conecta en paralelo entre la fuente y el neutro. Y el E2 digo muy feo la circunferencia. Claro, sí, la circunferencia. Circulito. Ahí sí. E2 entre la fase y el neutro. Listo. Ahí tenemos los voltímetros, los amperímetros y ahora vamos a conectar acá. Fase R, fase S, fase T, los retornos por acá abajo. Primero partamos conectando el retorno ya que tenemos el color blanco aquí definido. Puente, puente y puente al neutro. Y ahí están todos los retornos conectados. Y ahora me queda conectar las fases. Fase 1 a la carga 1. Fase 2 a la carga 2. Y finalmente, color azul, fase 3 a la carga 3. Ya, aquí ustedes pueden ver que en ningún momento se junta la fase 1 con la fase 2 para alimentar una carga. O sea, si se juntaran acá arriba la fase 1 con la fase 2, sería un cortocircuito. Pero si se juntara la fase 1 y la fase 2, fase 1 arriba y fase 2 abajo, ya no sería una conexión estrella. La conexión estrella siempre deja un punto central al neutro, así como figura en este monitor. Voy a encender entonces. Vamos a ver los instrumentos. Vamos a reactivarlo esto. Tengo voltajes, pero no tengo corrientes. Y tampoco tengo potencias. Y eso se debe básicamente a que las cargas están abajo. Voy a subir esa
y esa. Y voy a medir también el neutro. Esta parte la había olvidado. Y de hecho no estoy midiendo las corrientes. Lo hice muy rápido. Simplemente conecté. Aunque haya subido ahora las resistencias, voy a ver los instrumentos. No tengo medición de corriente porque no la estoy midiendo. Vamos a apagar esto y hacer las conexiones de nuevo. Entonces, el rojo tiene que pasar. Bueno, partamos por el azul ya que está ese color definido. Y como el azul es la última fase, vamos a entrar al amperímetro. Lo que estamos haciendo ahí, básicamente ir de la fase, entrar al amperímetro, salir del amperímetro e ir a la carga. O sea, lo que acabamos de hacer es esto que dijimos que íbamos a hacer en esta fase. Entramos desde la fase, entramos en el perímetro, luego salimos y vamos a la parte larga de la carga. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos fases. Fase 1. Entramos aquí, salimos y vamos a la carga 1. Fase 2. Entramos al perímetro, salimos del perímetro y vamos a la... Oh, lo hice mal. Ahí sí. Y ahí tenemos las tres cargas conectadas. Y si prendemos la fuente de nuevo, deberíamos poder medir corriente. Y también, ya que medimos corriente, podemos ver las potencias activas dentro de la carga. Entonces, lo que nos queda ahora es medir la corriente por el neutro, que no la medimos. Vamos a cortar eso. Vamos a sacar este cable de aquí. Como sé que la corriente retorna aquí, viene en esa dirección, voy a colocar como que este cable va a ir a la entrada. Estoy usando un color que no es blanco. Este cable va a la entrada de I4 y sale por acá. Los cables me permiten ver el terminal. Sale de acá y se vuelve al neutro. Entonces entra, sale y se vuelve al neutro. Voy a encender esto de nuevo. A actualizar esto. Lo actualizo de nuevo. Y no tengo corriente en el neutro. Lo cual era de esperarse porque tengo una carga equilibrada. Esto está bien. ¿Qué pasa si desequilibro la carga? Yo sé que actualmente tengo una carga equilibrada porque las tres cargas son de 1100 ohm. Tengo la misma corriente en las fases. Pero en el momento en que yo desequilibro la carga, está prendida la fuente, lo voy a dejar prendida, no hay problema. Total, no voy a desconectar nada. Si desequilibro y pongo más carga en la fase conectada a la fase 1, voy a ver el instrumento ahora. De hecho, lo voy a dejar aquí en regeneración continua para que se esté continuamente actualizando. Obviamente, voy a cargar más mi corriente 1. La corriente 2 continúa igual, la 3 continúa igual, pero la 4, que es la corriente por el neutro, cambió. Ya no es 0, son 0,099. Si yo la desequilibro aún más, entonces esta corriente aumentó, la corriente 1, porque le puse carga a esa. Estas dos las mantuve igual. Y esta corriente aumentó, la corriente por el neutro aumentó también. ¿Ya? Eso pasa cuando hay cargas desequilibradas. Ahora, ustedes podrían decir, o podrían analizar el circuito desde un punto de vista básico, como lo hubiesen hecho en fundamentos, por ejemplo, y podrían decir, si esta fuente suministra corriente a esta carga, esta también, y esta también, entonces la corriente fluye hacia allá y se encuentra en un punto común y va al retorno. Por lo tanto, se puede decir que a este nodo, entre la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3.
Por lo tanto, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 equivaldría a la corriente por el neutro. Hasta ahí la lógica suena bien, pero si yo voy a sumar estas corrientes aquí, si yo sumo la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 y yo espero que sea igual a la corriente del neutro, ya estoy en problema. Porque esta corriente solamente o esta corriente ya es mayor que esa que está ahí. Entonces no es sumar los 0.349 más los 0.199, que está multiplicado por 2 en realidad, son dos fases con ese valor, y esperar un 0.747 en el neutro, porque la suma no funciona así. Ya no es suma de números reales, sino que estamos hablando de suma de valores que son ondas sinusoidales. Y en su representación polar, estos valores tienen módulos y ángulos. Por ejemplo, si yo quisiera ver corriente 1, corriente 2, corriente 3, voy a ocultar los voltajes porque voy a ver muchas cosas acá. Voy a poner como referencia la corriente 1 y voy a encender esto. Ahí está. Voy a cambiar un poco a ver si puedo hacerlo. Escala 20 volt por división. Voy a cambiar la escala a 0,1 amperes por división para que sea un poco más grande las corrientes. Ahí se ve. Entonces claramente la corriente 1 es la más grande y tiene un ángulo de 0. La corriente 2 tiene un valor. En RMS son 0,20. Era 0,199 que se aproxima a 0,20. Pero el ángulo es menos 120. Y el otro, 0,2 ángulo de 120. Entonces no es una suma de valores. No es una suma de valores RMS solamente, sino que hay que considerar el ángulo que tiene. Y eso se convierte en un ejercicio como el que habíamos resuelto antes, de valores representados con ángulos y fases. Módulos y fases. Por lo tanto, por ejemplo, voy a poner el 0,35 ángulo de 0. Y a eso le sumo el 0,20. Y esto va a ser 0,20 ángulo de menos 120. Y eso lo sumo el 0,20. Ángulo de 120 grados. Esa sería la forma adecuada de hacer la suma. Y la corriente por el neutro sería de 0,15 ángulo de 0. 0,15 ángulo de 0. A ver, veamos si es cierto. Claro, la corriente neutro apareció ahí en amarillo y su valor es de 0,15 y su fase es 0. Entonces, la matemática, chiquillos, no falla y esta es una forma de verificar cuál sería su corriente por el neutro en el caso de que tengan una carga desequilibrada. Voy a dejar el video hasta acá y espero que ustedes armen este tema en clase.